Hola, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, primera clase después de todo lo que fue semana de parciales, que para nosotros fue un poco más larga. Nos quitó ahí una clase, pero acá estamos. Bueno, en la clase de hoy les traigo una consigna totalmente nueva con una situación que me parece muy interesante, eh, de dos marcas que tienen productos muy sólidos y que tienen que competir. Así que espero que les interese. Decidí cambiar de consigna y por ahí dejar de lado un poco lo del desecho de alimentos que venimos trabajando antes del parcial, porque tengo la posibilidad, digamos, de contactar al equipo creativo detrás de una de estas marcas y me parece interesante poder hacer algo con ellos, ya sea que vean su trabajo o que nos amplíen un poco el brief, que nos cuenten sus ideas. Seguramente eso esté pasando la clase que viene, después del feriado, por supuesto. Pero bueno, acá estamos, vamos a empezar. Vamos a trabajar sobre la categoría soda, agua gasificada. Bien, y hay un dato que es muy interesante, que es que en Argentina tenemos un consumo de 2.361 millones de litros al año. Bien, hay un promedio de 54 litros per cápita. Y en Argentina somos el segundo país en un ranking mundial, luego de Alemania, en lo que respecta al consumo de agua con gas y soda. Pero si solo se toma en cuenta la proveniente del sifón, el país pasa al primer puesto, ¿no? Entonces, sobre esta categoría, no sé si les interesa, si les gusta, si consumen o no consumen soda. A mí particularmente no me gustaba y después me pasó a encantar. Me parece un producto fantástico y que tiene algo muy místico, el sifón de soda, algo muy, muy de diseño, muy, muy estético. Y hay una marca que lo supo entender y lo supo captar y explotar. La marca que les traigo para trabajar se llama La Yoli, es una empresa de soda y de agua que se sitúa en Colonia Carolla y que ofrece productos a Sierras Chicas y a gran parte del norte de Córdoba. Uno de sus productos estrellas es este sifón de soda retornable. Y en redes sociales realizan constantemente acciones y publicaciones invitando a la comunidad a que consuman soda de sifón. Bien, y tienen publicaciones muy interesantes, llenas de ilustraciones riquísimas como esta. Eh, y por supuesto, nada, desde el discurso hablan de todo lo que tiene que ver con el mundo de la soda. De que cuando hay un sifón de soda, de repente las mesas ya no son mesas, son telenovelas, congresos, consultorios psicológicos, programas de teaching, stand-ups y hasta conciertos. Bueno, esto es un poco la info que les contaba, esta es la marca con la que vamos a trabajar y toda la mística que hay detrás. Tienen publicaciones en redes más que interesantes, lo trabajaron súper bien, la agencia que está detrás de esto es Aguantadero de Ideas, son diseñadoras de acá, que salieron de acá del siglo XXI, que participaron ya el año pasado en la materia, nos dieron una clase muy linda y espero volver a contactarlas para esto. Nada, me parece que las redes de la Yoli, los invito a que las sigan, son interesantísimas. Sacan un montón de observaciones y elementos de este mundo que están espectaculares. Por ejemplo, hace poco realizaron esta, no sé, Buscando a Wally, pero versión ¿Dónde está la Yoli? Esto era como un concurso, el que encontraba no sé qué cantidad de elementos y de objetos participaba y nada, la rompieron. ¿Qué pasa? Consumir soda de sifón retornable tiene la particularidad de que un repartidor tiene que pasar por nuestro hogar, ¿bien? A retirar el sifón vacío y a otorgarnos un sifón nuevo. Esto puede resultar un poco engorroso y es lo que les pongo acá en el PowerPoint para las personas que no quieren complicaciones, ¿bien? Y prefieren consumir una soda no retornable.
Pero por el contrario, es muy bueno para las personas que están acostumbradas a este servicio desde hace mucho tiempo y que prefieren este tipo de soda. Y la Yoli sabe eso, digamos, esta marca sabe eso y lo quiere usar a su favor. ¿Bien? Por eso hablan de una especie de ritual. Y en esta publicación lo dejan claro. Volvamos a las buenas tradiciones, a los mesones de domingo, a la familia, a las sobremesas eternas, a la picada y el asado, al postre casero. Volvamos a revelar una foto y ponerla con un imán en la puerta de la heladera. Entonces la Yoli, digamos, esta marca apuesta a tocar la fibra emocional de las personas, a vivir más lento y disfrutar de las pequeñas cosas, como de que te toque el timbre al repartidor y descargue los sifones de soda tal como se hacía antes. Bueno, pero ¿qué está pasando? Llegó a Córdoba una marca que tiene algo muy interesante que se llama SodaStream, que es una empresa nacida en Israel, digamos, y que empezó a venderse en todo el mundo. Hicieron, para que se den cuenta, pauta hasta en el Super Bowl. Realmente es una empresa que está moviéndose muchísimo y que básicamente son máquinas para hacernos, pequeñas máquinas para hacer nuestra propia agua sodificada en nuestra casa. Bien, esto es lo que dice SodaStream. Ponele burbujas a tu agua. Somos una empresa que vende máquinas para que las personas puedan sodificar en sus hogares. ¿Y cuáles son las diferencias o los diferenciales que se les llama? Principalmente que representan un gran beneficio ecológico, sobre todo frente a no las marcas como la Yoli que hacen el sifón, sino las que venden la soda embotellada, por ejemplo, en el súper, porque eliminan totalmente esas botellas de plástico no reutilizables, sino que simplemente se podrían reciclar y bien sabemos que no todo el mundo recicla. Ese es el principal diferencial, ya que con una máquina, con un tubito de dióxido de carbono recargable, digamos, se pueden sodificar unos 60 litros de agua y estas botellitas que estamos viendo ahí en pantalla, en donde entra el agua, dura como 4 años. Entonces, como que realmente el beneficio ecológico es enorme. Y también hay un beneficio económico, son caras estas máquinas, están saliendo sin todos los descuentos que por ahí hacen, 10.000 pesos, pero se amortizan muchísimo, ya que, bueno, uno deja de invertir en la soda de manera periódica, depende mucho del consumo que uno tenga. Y por supuesto, otra diferencia es la comodidad, recibís la soda en la puerta, esta máquina, una vez y no tenés que acordarte de nada, esperar que haya alguien en casa para esperar al sodero y ese tipo de cosas. Así que bueno, ¿qué hacemos? Con este tipo de situaciones comenzaría nuestro proceso creativo. Y nos vamos a encontrar con dos problemas, ¿bien? Ustedes van a poder elegir si quieren ayudar, digamos, a la marca La Yoli, siempre suponiendo que La Yoli también vende en Córdoba capital, porque por ahora no se comercializa acá, sino en Colonia Carolla y Sierras Chicas, como les contaba. Pero ustedes van a poder elegir, si eligen el problema A, bien, que sería trabajar sobre esta marca, la Yoli, la empresa local de sodificación, debe encontrar la manera de fidelizar a su comunidad y lograr que sigan eligiendo sus productos a pesar de la gran competencia que significa la entrada en el mercado de SodaStream. Bien, con este problema me parece súper interesante, porque hay que entender cuál es el diferencial de este producto, bien, de este sifón de soda que me pasan a dejar, bien, y que tiene un sabor espectacular, que además apoyo el trabajo de la empresa local, bien, de la pequeña empresa local, que hay todo un ritual sobre esto, que es vivir un poco más lento también, porque es hacer como se hacía antes, digamos. Pero también tenemos el problema B. También nos podemos parar y podemos tratar de ayudar a esta empresa llamada SodaStream que quiere posicionarse en Córdoba y convencer a las personas que adopten este nuevo producto, que es más ecológico, es más económico y es más práctico. ¿Bien? En este momento me interesaría que hagan grupos, pueden trabajarlo de hasta 4 personas y les pido por favor a alumnos virtuales que hagan grupos, se llamen
hagan una pequeña llamadita y comiencen a trabajar, porque tenemos un feriado en el medio y después si no se les va a hacer muy largo el trabajo, nada, para entregarlo. Este es nuestro trabajo número 4, trabajo práctico número 4 y como siempre les digo, me gusta desarrollarlo un poco más, en más clases, pero igualmente hay que ponerse a laburar. Entonces, armen grupos, hagan una videollamada y elijan, ¿vamos a trabajar para la Jolly o vamos a trabajar para SodaStream? Bien, una vez que hayan elegido, con este problema, ¿cuál sería el paso que sigue? La redefinición. Entonces, como ya habíamos hecho, les voy a dar unos 3 minutos para ver quién propone la mejor redefinición del problema. Recuerden que teníamos técnicas, pueden usar el análisis de los límites, la orientación hacia los objetivos, el pensamiento utópico, por ejemplo, o pueden intentar hacerlo sin ninguna de estas técnicas para entender cómo, partiendo de cualquiera de estos dos, tanto el problema A como el B, pueden llegar a una redefinición inspiradora, interesante y alternativa. ¿Bien? En clase las vamos a ir viendo, pero me gustaría que después me cuenten en historias, les voy a ir preguntando, a ver cómo les fue con sus redefiniciones. Acá les traigo también algunas cosas interesantes que vi de la categoría, como para una vez que tenemos nuestra redefinición del problema, seguir avanzando. Por ejemplo, acá hay una empresa que se llama Ferrarel, ¿no? Y que dice Naturally Sparking Mineral Water. Bien, perdón el inglés, pero bueno, hago lo mejor que puedo. Pero básicamente dice que cuando tomas soda sale lo mejor de vos, lo más natural, tu respuesta más natural hacia los problemas. Que todos andan en ojotas, por ejemplo, y a vos se te ocurre de manera natural andar sí, en rollers. Lo mismo con los maletines y las mochilas que vemos ahí al lado, que la soda despierta lo más natural de vos o lo más genuino. Después también está pasando esto en la categoría, ¿no? De repente hay heladeras, como esta heladera Samsung, que ya no solo tira agua, sino que tira agua sodificada. Entonces es una categoría que se está innovando todo el tiempo y realmente es desafiante cómo se para, por ejemplo, una empresa tan tradicional como la Jolly en este mundo. Después hay una acción que hizo Cinzano que se llamó el Sodelier, ¿bien? Que es el primer sommelier de soda. A nivel estético es súper, súper interesante. Les recomiendo que vean el video por el tratamiento que tiene. Y bueno, está por supuesto el Sodelier, que es este sommelier que tira algunos tips sobre bueno, cómo catar verdaderamente la soda. Y me parece que representa más allá del personaje y de todo su conocimiento que tiene detrás este Sodelier, representa a un nicho, ¿bien? De personas, a un segmento de personas fanáticas de la soda, ¿bien? Totalmente fanáticas y que harían cualquier cosa por seguir teniendo lo mejor de la soda y conseguir siempre la mejor y demás. Una vez que más o menos investigamos lo que es la categoría y qué cosas se han hecho, es importante que avancemos hacia el análisis del problema. Pero siempre antes de analizar necesitamos buscar información. Por eso, si ya empezaron su llamada con su equipo, hagan pausa un segundo y que cada uno se ponga a investigar. Busquen desde otras campañas publicitarias, busquen más datos sobre su propio cliente, sobre qué hizo SodaStream, qué hace la Jolly, cada uno tiene página web, así que pueden ampliar muchísimo. Busquen sobre fanáticos de la soda, capaz encuentran grupos, capaz encuentran un Instagram que los ayude a detectar observaciones y un montón de elementos súper interesantes para crear. Una vez que están ahí, vamos a avanzar con el análisis del problema. ¿Bien? No sé si recuerdan, pero teníamos estas dos técnicas que yo les traigo. La primera es el análisis dimensional. ¿Bien? El análisis dimensional lo que propone es que todos los problemas pueden analizarse en varias dimensiones diferentes. Una de las dimensiones es la sustantiva y la pregunta clave que hay que hacerse es ¿en qué consiste el problema? ¿No? Por ejemplo, ¿en qué consiste el problema actual de la Jolly? Y decíamos esto, consiste en que es un modelo de negocio muy tradicional que compite contra ideas muy innovadoras
que atentan, digamos, a ganarse una gran porción del mercado. Y después hay preguntas amplificadoras. ¿Es un problema visible o latente? ¿Con qué otros problemas se relaciona? ¿De qué problema más amplio forma parte? ¿Qué pasará si no se resuelve el problema? Todas esas preguntas son disparadores que nos van a ayudar a ir completando cada una de estas dimensiones. Después está el problema personal, por ejemplo, ¿quién lo produce o a quién afecta este problema? Y quién lo produce, la entrada en el mercado de este nuevo competidor, por ejemplo, SodaStream. Y a quién afecta claramente a las pequeñas empresas sodificadoras como la Yoli. Y así hay un montón de preguntas que les dejo en esta tabla que les va a ayudar muchísimo. Tenemos dimensión sustantiva, personal, finalista, cuya pregunta principal es ¿para qué resolvemos el problema? También está la dimensión temporal, ¿cuándo o desde cuándo se produce este problema? La cuantitativa, ¿cuánto importa? La cualitativa, ¿cómo se produce el problema? Y la espacial, ¿dónde se está produciendo? Bien. Si eligen esta técnica, les van a ayudar muchísimo irse guiando por las preguntas amplificadoras. Ahora bien, vamos a ver otra técnica, que es el árbol de causas y efectos. Bien, con esta técnica sirve justamente cuando hay muchas causas para el problema que estamos analizando y también muchas consecuencias, y por ahí se mezclan unas y otras y son medio complejas de entender. También sirve cuando entendemos que nuestro problema es parte de un problema más grande. Bien, quizás para este caso práctico les convenga más la técnica anterior, pero ¿por qué no? Vemos esta también. En el árbol de causas y efectos, lo que vamos a hacer es primero comenzar por las causas, ¿bien? Que vendrían a ser las raíces de nuestro árbol, ¿bien? Analizamos lo que se llaman las causas primarias, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de SodaStream. SodaStream quiere posicionarse en Córdoba. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene que resolver? Bueno, primero tiene que ganarse la confianza de las personas, demostrar que es un producto, digamos, totalmente avalado, que nos va a ser útil. Tiene que vencer la reticencia muchas veces de las personas de cambiar. También tiene que convencernos de hacer una inversión alta, porque después eso va a ser súper amortizado. Una vez que determiné esas causas en mi árbol, en lo que sería, por ejemplo, esta línea, que son las causas primarias, voy a empezar a escribir las causas secundarias. Este cuadro es totalmente ejemplificatorio, está obtenido del libro, de la materia, pero les traigo, digamos, el ejemplo para que lo vean. ¿Cuál sería una causa de segundo orden? Por ejemplo, ganarse la confianza de las personas. Y sí, una subcausa de eso, digamos, tiene que ver con que normalmente en Córdoba, por ejemplo, los productos tardan mucho en instalarse. Somos bastante cerrados en ese sentido los cordobeses y siempre seguimos eligiendo los productos que una vez elegimos, que siempre se consumieron en nuestros hogares. Entonces, esa vendría a ser una subcausa. Y así empiezo a trabajar cada una de estas causas primarias. Lo mismo después voy a hacer con las consecuencias, ¿no? Que vendrían a ser las hojas de este árbol, por eso se le llama así, árbol de causas y efectos. Una vez que las tenga, a las causas y a las consecuencias, se termina la técnica cuando ya se empieza a vislumbrar un poco, cuando son tan secundarias o terciarias incluso las causas o los efectos, que ya se va, digamos, de tema, que ya son cosas que no podemos resolver. Voy a pasar esta parte rápido que tiene que ver con la observación, porque me interesa que esto lo veamos juntos en clase. Así que a los alumnos virtuales, recién en la clase siguiente vamos a hablar de observación. No importa si nos toca feriado en el medio o lo que sea, lo vamos a seguir viendo juntos. Generación de ideas. Una vez que terminamos este análisis del problema, que ya investigamos un montón, que ya hicimos una especie de diagnóstico, que decimos, ok, acá se encuentra nuestra marca, estos son los diferenciales tanto de si elegimos la Yoli o SodaStream, vamos a empezar con el paso número 4, ya estamos listos, ya trabajamos en nuestra mente muchísimo el problema, nos sumergimos, tratamos de obtener varias conclusiones y estamos listos para ir a la generación de ideas.
Este es el paso número 4 del proceso creativo que venimos trabajando y acá lo principal es tratar de aplicar todo lo que vimos en el módulo 1 de la materia. Juicio diferido, bien, tratar de trabajar de mayor manera nuestra creatividad primaria, es el momento en donde la creatividad primaria debería aparecer con toda, bien, ya va a haber un momento posterior para la evaluación de ideas, para criticar, para juzgar, este es un momento en donde reina la suspensión del juicio, reina lo que se llama la cinética, es decir, conectar ideas, y también va a haber muchos principios que vamos a ver ahora con la primera técnica que se aplican a cualquiera. Como bien saben, la técnica más conocida y la más famosa dentro de creatividad es brainstorming, o como le dice mi mamá, brainstorming le dice mi mamá, y me encanta, así que bueno. El brainstorming, o el brainstorming en realidad, fue creado por Mike Osborne, ¿bien? Mike Osborne es el padre de esta técnica y de otra que vamos a ver luego, que son muy complementarias, en realidad de 3 técnicas. Siempre que vemos una técnica está bueno entender cómo nació, en qué contexto, para entender si hay que hacerle algún ajuste para aplicarla en nuestro propio contexto. Por ejemplo, brainstorming nació en los años 50, bien, hace muchísimo, y fue pensada para las agencias y las organizaciones. Es una técnica de reuniones con la que un grupo intenta encontrar una solución a un problema específico, recogiendo las ideas presentadas espontáneamente por sus miembros. El antecedente que tiene esta técnica es el Prai-Varjana, ¿bien? Que es una especie de ritual de la India que se usaba para intentar justamente suspender el juicio y tratar de una manera casi terapéutica sacar todas las ideas al exterior del individuo. Entonces por eso esas palabras, Prai significaba fuera de uno y Varjana pregunta. A través de preguntas y demás se trataba de hacer una especie de sesión de brainstorming, pero con las personas individualmente. Este es un poco el contexto de la técnica. Ahora vamos a ver un poco los principios del brainstorming que están súper desarrollados. El primero es que se prohíbe criticar. Bien, como bien decíamos, es un momento de juicio diferido. Si algún compañero comienza a criticar durante esta técnica, es importante, tratar de decir, che, no, tratemos de no criticar, sigamos, después lo vamos a evaluar, porque realmente es muy importante, es determinante aplicar bien ese principio. También se alienta a todo tipo de expresión libre y espontánea. ¿Por qué? Porque para esta técnica se requiere gran cantidad de ideas. La cantidad siempre mejora la calidad de las ideas. Y está todo conectado porque mientras mayor cantidad de ideas tengamos, mejor vamos a poder combinarlas y mejorarlas. Es decir, además de aportar nuestras propias ideas, los participantes deben sugerir cómo se puede lograr mejorar ideas a partir de las que presenten los demás, admitiendo variaciones, bien, admitiendo distintas combinaciones o mixturas de esas ideas. Por último, se admite lo que se llama el free willing o el desembrague, ¿bien? Dar rienda suelta a las ideas. Tratar de realmente no criticar, porque se piensa que es mucho más fácil criticar que pensar, ¿bien? Entonces, este es un momento realmente para dar free willing y tratar de que las ideas salgan en un estado de total fluidez, como hablábamos de la teoría de la creatividad primaria. ¿Cómo se aplica esta técnica? Bueno, en la técnica original, el grupo tiene que ser de 10 a 14 personas, es decir, un grupo enorme. En la práctica lo vamos a hacer mucho más acotado. Pueden ser grupos hasta 4, porque es el grupo que vamos a trabajar este trabajo práctico. Siempre en ese grupo tiene que haber un facilitador, ¿bien? ¿Qué quiere decir? El facilitador es aquel que un poco presenta el problema, lo describe brevemente. En este caso va a ampliar un poco la redefinición del problema con el que trabajamos y va a comentar los principales puntos del análisis del problema al que se llegó. Una vez que el facilitador da esa apertura, ¿bien? Se pueden aportar algunas ideas inicialmente como para dar comienzo al proceso. Se deben recordar estas reglas, ¿bien? Y el facilitador le pide a sus asistentes o secretarios, digamos, que expongan sus ideas una por una y de forma breve. Perdón, no a los secretarios, a los asistentes. Es que
en este grupo tan pequeño no hay secretarios. El facilitador da la apertura y después se tiene que poner a anotar las ideas. Una vez que estos asistentes, estamos ahí en el punto 6, empiezan a exponer sus ideas, se comienza con lo que tiene que ver con anotar. Es muy importante que las ideas estén anotadas a la vista de todos. Todos pueden aportar ideas, solo que se respetan los turnos, por eso el punto 7. Se trata de ir por tiempos. Levantamos la mano, decimos la idea. El facilitador puede resumirla si es algo extensa para escribirla. En este caso, cuando el grupo es tan pequeño, no hay un secretario que la escriba en el rotafolio, que es una palabra de antaño, pero que me encanta, sino que simplemente el mismo facilitador o facilitadora va a escribir esta idea, por ejemplo, si lo estamos haciendo virtualmente, en un drive, en donde todos puedan ver cómo fue escrita esta idea. ¿Bien? Vamos a tratar de asignarle un número a esta idea, escribirla de manera grande, bien, y legible. Después así se continúa con el resto de ideas. Aparece otra idea, se la vuelve a escribir. El brainstorming de manera original dura 40 minutos, bien, pero como somos menos participantes, podemos hacer una sesión quizás de 10, de 15 minutos y probar cómo nos va. Si siguen surgiendo ideas, se va ampliando la sesión. Una vez que se termina recién la sesión, decimos, bueno, ya está, no nos salen más ideas, recién ahí nos ponemos a evaluarlas y decir, che, qué interesante esta, qué interesante aquella otra. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Bien, una vez que hayan logrado hacer una buena sesión de brainstorming, nos vamos a encontrar la clase siguiente, ya sea a través de la virtualidad o de la presencialidad. Si no, nos volvemos a encontrar por el feriado con esta burbuja que está viendo en este momento la clase. Me parece importante hacer una pequeña reunión de meeting de alguna manera. Vamos a acordar algún horario. Así nos ponemos de acuerdo y nos podemos ver, aunque sea de esa manera. La clase siguiente, para esta burbuja, vamos a trabajar lo que es la técnica 635 de Brainwriting y también The Wildest Ideas. Son dos técnicas que están muy buenas, que se las recomiendo leer. Están en el libro de Fernández Romero y también en las lecturas de Canva. Acá en este PDF que les dejo también en Padlet están resumidas. Y listo. La clase que viene seguimos. ¿Qué tienen que traer? Para la clase que viene vamos a avanzar sobre el problema. Van a tener que tener el planteamiento y la redefinición lista, el análisis del problema listo, ¿bien? Y también, por supuesto, leer sobre las técnicas brainstorming, 635 y The Wildest Idea. Además, como la clase que viene es feriado, tienen que entregar para el día siguiente API número 3. Perdón, no para el día siguiente, la fecha de vencimiento creo que es el 23, así que tienen que entregarla para la semana siguiente. Si pueden ir haciéndola antes del feriado y demás, excelente, así que les espero. Gracias, fue una clase cortita, amena, porque después les va a generar mucho trabajo en conjunto, así que espero que lo puedan ir realizando. Les voy a ir consultando por Instagram cómo van, qué necesitan y demás. Un abrazo grande, que estén muy bien y nos vemos.